un contacto con una de las primeras personas que se infectó con el COVID, que lo hizo en su lugar de trabajo, es un médico. Uno de los primeros pacientes había sido atendido en ese hospital, todavía no se sabía que tenía el COVID. Y bueno, el doctor Raúl Ramírez Niza fue uno de los que se infectó y superó la enfermedad. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buen día. Doctor, bueno, me gustaría que empezara contándonos cómo fue su experiencia. Por supuesto que usted no tenía idea de que le podía pasar esto. En ese momento todavía, digamos, la información que había era de gente que venía de países donde estaba circulando el virus. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuándo se infectó y cómo se enteró? Bueno, ya estando internado yo me enteré de que uno de los pacientes que había visto la última semana de febrero había desarrollado la enfermedad. Yo comencé con los síntomas la primera semana de marzo y bueno, yo me interno el día 8 de marzo y estando internado ya me entero de eso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus síntomas? Yo realmente lo que tuve toda esa semana fue fiebre y cambio en el sentido del gusto. Tal es así que con la médica que me estaba tratando pensamos que era un cuadro de dengue. Estábamos a finales del mes de febrero. Tenía algunas molestias respiratorias porque no encajaba muy bien dentro del dengue totalmente. Hice incluso el test de influenza. Pero bueno, los síntomas fueron mínimos desde el punto de vista respiratorio, más que nada fiebre y cambio en el sentido del gusto. ¿Y cuándo le hacen la prueba del COVID? A las 24 horas de ingresar, o sea, inmediatamente yo ingresé a la noche, a la mañana, al día siguiente ya me hacen la prueba. En ese momento solo el ministerio podría hacer las pruebas y, y bueno, el ministerio me hace la prueba y al 24 horas después, como todos sabemos, estuvo el resultado, que fue el día 10 y ahí se hace el diagnóstico. Pero ese domingo que me interno fue justamente a raíz de que mi radiografía, buscando la causa de esa fiebre que no cedía y esos mínimos síntomas respiratorios, tenía la imagen de una neumonía que en general llamamos nosotros atípica, ¿verdad? ¿Qué sintió cuando se confirma que era COVID, doctor? Y sobre todo su experiencia, porque bueno, vamos a tener muchos casos seguramente de médicos que se contagien. En su caso fue el primero y además la sorpresa habrá sido grande porque ni se sabía que ya estaban personas con el virus circulando en el país, ¿no? Sí, sí. Bueno, realmente la sorpresa es grande, ¿verdad? Pero la imagen de la placa me preocupó mucho más que la del virus, porque, bueno, no, realmente las dos cosas, porque el virus no teníamos un tratamiento claro, se hablaba ya de la cloroquina y había otras drogas que se estaban usando, pero la impresión fue grande y sobre todo también porque la imagen de la placa no era muy alentadora, ¿verdad? Era bastante grave. Doctor, ¿usted no tiene enfermedad de base? Se cortó la transmisión. Vamos a retomar en un momento la comunicación con el doctor Ramírez Niza, que fue uno de los primeros en contagiarse de coronavirus. Y lo que se entiende es que fue en el consultorio. Vamos a probar nuevamente. Doctor Ramírez Niza, adelante. Lo tenemos nuevamente en pantalla. Sí, creo que la imagen está congelada. Sí, lo estamos viendo. Ya Sí, estamos normalmente en la comunicación. Le consultaba, doctor, si usted tiene algún problema de base y cuál es su edad. no, yo no tengo ningún problema de base, gracias a Dios. Mi edad actual es 55 años. Eh, sí, esos son. Cuando hablaba usted de la placa, doctor, de que eso fue lo que le asustó, estamos hablando, se hizo obviamente entiendo, una radiografía de los pulmones. Eso es lo que, digamos, lo que se veía en pantalla, es lo que le preocupó. Estaba congestionado, inflamado. ¿Cuál era la condición que le generó esa preocupación? Bueno, la radiografía era de una neumonía avanzada y eso a cualquiera le preocupa y más todavía yo siendo médico sabiendo que eso es grave, ¿verdad? Aunque no tenía muchos síntomas, gracias a Dios, durante toda la internación no tuve esa falta de aire, de hecho no llegué a terapia intensiva, gracias a Dios. Y, y bueno, eso era grave por sí. Saber de un virus, que es un virus que no tiene un tratamiento, estamos hablando de inicios de marzo,
¿verdad? Los protocolos han cambiado mucho. Yo creo que si cualquier persona se interna hoy, sería un tratamiento probablemente algo diferente a lo que me han hecho, más todavía con la experiencia en Italia y en España. En fin, había mucha incertidumbre en mí y en parte también de los que me estaban tratando, ¿verdad? Yo estuve internado en el Hospital Bautista, donde trabajo, y estuvieron la doctora Estela Samaniego como infectóloga y el doctor Osvaldo Martínez como internista. Doctor, usted dijo que no entró a terapia intensiva, pero sí estuvo durante muchos días internado. Quisiéramos saber cuál fue el tratamiento que le aplicaron, si ese tratamiento, digamos, fue efectivo inmediatamente o tardó unos días. ¿Cuántos días estuvo usted internado? Yo estuve internado prácticamente 14 días. Si fue efectivo o no, estoy acá y doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo le doy a Él la gloria y creo que Él ha hecho mi curación. También han usado medicamentos, ¿verdad? Entre ellos la cloroquina, la hidroxicloroquina, que es lo que se cita, y un antivirósico. Era el protocolo que la infectóloga decidió usar porque era lo que había en ese momento conforme a los conocimientos de ese momento. Así que puedo decir que en equipo, gracias a Dios y a ellos y el cuidado que me dieron en la institución, estoy acá. Claro, sí. Con respecto a la efectividad, le preguntaba si al suministrarle la hidroxicloroquina, ¿en qué plazo, digamos, usted sintió alguna mejoría? ¿Es de efecto inmediato o es de efecto lento, tardío? Ahí tuvimos algún problema de comunicación. Bueno, hay que recordar que el doctor se infectó con uno de los primeros pacientes, el que había llegado de la Argentina y que no sabía, en ese momento la Argentina no había declarado que había circulación del virus, solamente casos importados. Entonces esta persona vino, no se hizo ningún test, no tenía ni idea que podía tener el COVID, fue a un hospital privado. Allí él le recibió justamente el doctor, que tampoco tenía idea de lo que podía haber estado pasando, así que ya estaba circulando el virus. Y luego cuando a este paciente le confirman el COVID, es que el doctor pasa a ser, digamos, bajo sospecha de infección y efectivamente después se presentan los síntomas y le confirman. Creo que es el primer médico infectado, por eso también su caso es importante, porque vamos a tener seguramente muchísimos casos de médicos que van a terminar infectados con la enfermedad. Entonces, ahí está. Doctor, ¿me escucha, no? Sí, ahora le escucho. Perfecto. Doctor, con respecto a lo que le preguntaba justamente María Teresa, hubo varias medicaciones, digamos, hay un protocolo que se armó casi con su caso, porque fue uno de los primeros casos que pudieron tratar en un hospital en Paraguay. Sí, bueno, el protocolo, se siguió protocolos que son internacionales, ¿verdad? Con las drogas que acá teníamos, por algunas drogas no habían, pero eran válidas porque se habían usado. Así que el protocolo fue el que se dio, ¿verdad? Respecto a la pregunta que me hacía sobre la efectividad, realmente yo no estuve al tanto de eso, monitorizando, ¿verdad? Me abstraje de la parte médica. Y entonces no puedo decir si fue o no efectivo. No. Mis síntomas fueron toda la internación hasta un poquito unos días antes del alta, la fiebre y el trastorno del gusto y por supuesto mucha ansiedad frente al cuadro. Entonces hice la evolución que tuve que hacer. La verdad que mi infectóloga podría decir eso y el doctor Osvaldo, mi médico, también podrían decir mejor que yo, ¿verdad? El seguimiento y a cuánto tiempo mejoré o no, ¿verdad? Ahora que ya pasó el periodo, digamos, de decir, usted ya está curado, pero tiene secuelas, ha impactado en su organismo, también hablaban de que muchas veces el sentido del gusto, del olfato, desaparece por un tiempo, lleva varios días que esto se regularice. Sí, yo gracias a Dios, quizás por la cantidad de días internados también, pero me ha contado la infectóloga que algunos duran más tiempo. El sentido del gusto, que fue lo que perdí, se trastornó realmente, porque sentía las cosas muy amargo y poco apetito. Lo recuperé todavía estando internado, ¿verdad?
y tal, así que empecé a comer un poco mejor, también eso fue bueno para mi evolución, pero no siento ninguna secuela en particular hasta la fecha para poder decirte o que después del alta haya tenido una secuela en particular. Eh, Así que eso puedo compartir. Doctor, usted mencionaba también en una entrevista que ya brindó ayer a Radio Monumental y que la emitimos precisamente a esta misma hora aquí en El Meridiano, usted hablaba de noches de insomnio y de mucha angustia, que usted tuvo que aferrarse incluso a su fe para poder sobrepasar, digamos, los límites fundamentalmente del miedo, porque usted también, como todo ser humano, sintió mucho miedo. Sí, eso es totalmente cierto. Y te cuento que escuchando música de alabanza es lo que me dormía varias noches, ¿verdad? Fueron noches de insomnio, incluso después del alta quedé con un poquito ansioso también, ¿verdad? Y bueno, la contención espiritual vino de Dios y a través de, también estaba con mi Biblia, así que es cierto, es totalmente cierto. Es muy Usted, necesaria esa contención emocional, espiritual. ¿Usted pudo comunicarse de algún modo con su familia? Porque obviamente usted estuvo completamente aislado, lo entendemos, pero a través del teléfono, a través de una videollamada, ¿tenía comunicación con su familia o con sus amigos, doctor? Sí, tenía comunicación con mi familia diariamente, estaba hablando con ellos, con mi esposa, mi hija, mis hijos realmente, porque mi hijo estaba afuera, pero volvió unos días antes. Mi hermano, que estuvo incluso los 2 primeros días conmigo, que después tuvo que hacer el aislamiento y el seguimiento, por supuesto, que gracias a Dios no dio positivo. Estuve en contacto con ellos y tenía el teléfono donde sabía de la cantidad de gente que estaba orando, gente que enviaba, que también es importante. También mis autoridades me llamaban de la institución y estaban pendientes de mi caso y sobre todo yo sabía que había gente amiga y de las autoridades que estaban pendientes también de mi familia, ¿verdad? Eso era muy importante para mí sobre todo, ¿verdad? Eh, el hecho de que alguien se ocupe también de mi familia, pues yo totalmente estaba imposibilitado de hacerlo en todo sentido. ¿Su entorno no llegó a dar positivo al COVID? O sea, ¿pudo aislarse a tiempo, digamos? No, realmente no. Mi esposa desarrolló la enfermedad. En esa semana que yo estaba con fiebre, ella empezó con unos síntomas muy parecidos a la influenza, tal así que fue medicada. Y el día que me hacen a mí el estudio, como ella tuvo esos síntomas respiratorios, le hacen a ella también el estudio y sale positivo. Pero ya cuando le hacen el estudio y vuelve el resultado, gracias a Dios, ella ya estaba bien, ¿verdad? No tenía ningún mayormente síntoma y fue monitorizada estrictamente por la infectóloga que le llamaba permanentemente, también por las autoridades del ministerio que hicieron los estudios posteriormente cuando llegaron los tiempos de que ella estaba curada, ¿verdad? Y hizo el aislamiento en la casa con todos los rigores del protocolo, ¿verdad? Así que ella también fue infectada. Ahora, doctor, usted mencionó que su hijo también llegó a estar aislado, pero que dio negativo a la prueba. ¿Usted llegó a tener contacto con su hijo, por eso se sospechó que podía tener, o su esposa también? Eso significa que no todas las personas se contagian ni siquiera permanecen asintomáticas. Perdón, mi hijo estaba fuera, pero fuera en el extranjero. Ujú. Él no tuvo contagio. En la internación, 2 de mis hijas me visitaron. A ellos no le hicieron el estudio porque no tuvieron síntomas y el protocolo decía que no, aparentemente. A mi esposa sí le hicieron porque tuvo síntomas y salió positivo. Al resto de mi familia que estuvo también conmigo acompañándome, mi hermano, que incluso durmió 2 días conmigo antes, cuidándome a la noche, también no le hicieron porque no tuvieron síntomas. O sea, y me visitó mi hermana y mi madre. A ninguno de ellos, porque no tuvieron síntomas, se les hizo los estudios, pero fueron monitorizados estrictamente, hicieron el protocolo de aislamiento los 14 días que estaba establecido. O sea, evidentemente había más gente, o sea, la que se contagió fue mi esposa, ¿verdad? Yo no tuve muchos síntomas respiratorios, eso decía la infectóloga, no tenía mucha tos, prácticamente no tenía tos, excepto un poco de molestia en la garganta. Y según ella eso probablemente ayudó a que nadie se haya infectado en mi entorno, ¿verdad?
Y todos los que tuve contacto también, a quienes fueron seguidos en forma estricta por el ministerio, entiendo, ninguno de ellos fue contagiado. Probablemente ayudó aunque sabemos que en el COVID hay otros medios de contagio, ¿verdad? Doctor, ¿hay alguna recomendación que usted le puede hacer a la gente que lamentablemente se va a enfermar? Porque esto va a ser así, ¿verdad? En algún momento tendremos mucha gente seguramente contrayendo el virus. ¿Cuál es la mejor manera de encarar? Porque como bien usted decía, por supuesto la ansiedad era mucha, el miedo. ¿Cuál es la mejor manera de encarar el proceso, digamos, de cura de la enfermedad? Yo creo que nuestras autoridades han mostrado ser efectivas con sus medidas y podemos comparar con las estadísticas internacionales, sobre todo incluso en Latinoamérica, ¿verdad? Creo que es importante seguir con con el tema de la restricción, de todos los cuidados que de hecho seguimos aprendiendo y educándonos y las instrucciones que recibimos, ¿verdad? Con respecto a la persona que ya adquiere la enfermedad, y bueno, gracias a Dios la mayoría de las personas no llegan a una gravedad tal de llegar a una internación y no todos llegan a terapia intensiva, ¿verdad? Creo que en el caso de la internación es fundamental la contención espiritual. Decía una predicadora que escuchaba esta mañana, es la mente lo que corta a veces la acción del espíritu. Y es importante el tenerle a Dios en el corazón desde el vamos, y creo que todos estamos un poquito detrás de eso. También el acompañamiento emocional y tratar de no pensar mucho, sobre todo eso, ¿verdad? No pensar en todo, porque mucho conocimiento produce dolor, dice la Biblia en Salomón, y es así, ¿verdad? En Eclesiastés. Entonces, entregarse, confiar y sortear lo que vaya viniendo, ¿verdad? Hoy en día tenemos mucho más protocolos, más conocimiento de la enfermedad, y creo que hoy estamos mejor que a inicios de marzo. Y hay que hacer un día a la vez como estamos viviendo todos, de hecho, en este momento. ¿Qué cambió del protocolo, doctor? Lo mencionabas de la experiencia italiana, sobre todo, pues ya que esto como médico te pregunto, ¿hay un cambio importante, digamos, en el protocolo de tratamiento para las personas con COVID? Entiendo que sí. En comunicación con mi infectóloga entiendo que sí. El esquema de algunos medicamentos que se introducen más precozmente. Pero yo no estoy en este momento en la parte asistencial. De hecho, tengo cierta limitación todavía. Estoy empezando a trabajar en la parte laboral, administrativa. No estoy directamente en contacto con los pacientes. Recién esta semana estoy volviendo en estos días, hoy sería el tercer o cuarto día. Entonces no tendría suficiente autoridad para poder decir lo que hoy es diferente en un estudio comparativo de lo que fue mi tratamiento en marzo. Sé que ustedes tienen muy buenos infectólogos quienes están en contacto permanente. Ellos podrían ponernos, de hecho han hecho al tanto de esos cambios en el protocolo. Ahora, y con respecto a sus colegas, doctor, ¿alguna recomendación sobre todas las autoridades? Porque hay una queja permanente de que todavía no se les está dando lo necesario para la protección. Ustedes van a estar en el frente de batalla en esto y, por supuesto, su caso se puede repetir por miles. ¿Alguna recomendación en ese sentido? Bueno, realmente yo creo que hay dos cosas sobre ese tema. Primero que no hay ni un consejo, solo orar por ello, y de hecho estamos haciendo cada noche por cada uno de nosotros, tanto médicos como personal de enfermería, odontólogos, licenciados, todos los que estamos en la primera línea. En segundo lugar, en el tema de atención, tanto lo que la institución provee, por un lado, y lo que uno decide hacer con lo que la institución provee, por otro lado, es una suerte de decisión mutua, ¿verdad? Y tanto los medios de prensa están muy pendientes de eso, y creo que todos estamos tratando de hacer lo mejor. Y la decisión de atender o no con los medios que tengamos es de hecho una decisión personal también, y hay amparo también desde otros puntos de vista, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno a conciencia va a tomar la decisión, o debe tomar la decisión, mejor dicho, de la forma que va a atender a los pacientes.
Ahora, doctor, sabemos que el COVID-19 es todavía hasta ahora bastante desconocido, es algo que se está explorando y cada día, como bien usted lo ha dicho, van cambiando protocolos. Pero en materia informativa con respecto a una persona recuperada, ¿qué es lo que le dijeron a usted o qué es lo que usted maneja en torno a si usted, por ejemplo, que ya se recuperó, ya se curó, puede o no volver a contraer la enfermedad? ¿O ya está inmune? Bueno, hubo una información de Corea de casos que se reinfectaron, volvieron a dar positivo. Así que aparentemente la inmunidad no es 100% en todos y otros no, ¿verdad? Por eso se habla ahora de hacer el estudio de anticuerpos, ¿verdad? Justamente es un tema que hoy tengo que hablar con mi infectóloga. Entonces, no sé si ya te estamos haciendo los estudios en Paraguay, no estoy al tanto, como dije, estoy bastante desconectado a la parte médica, estoy empezando a reconectarme, he empezado a leer algunos artículos más sobre este tema. También hay algunos medicamentos, en fin. Realmente no sabría decirte con respecto a esto, ¿verdad? Lo que me dijeron en ese momento era que era negativo. Gracias a Dios, yo salí a fines de marzo, se siguió el protocolo y la información que teníamos a fines de marzo. Hay que estar actualizándose permanentemente. Como dijiste, es una enfermedad nueva, desconocida, ¿verdad? Y realmente ese es un tema que puede ir cambiando mucho, ¿verdad? Aún en los días puede ir cambiando. Sí, en toda enfermedad, en todo virus, se buscan los anticuerpos para hablar de defensa a largo plazo. Se habló ya, de hecho, en la experiencia, yo escuché algo antes de mi internación en China, que hablaban de cierto tiempo de inmunidad, no permanente, pero no sé cómo estamos hoy en ese tema, ¿verdad? Y con una reflexión final. Yo creo que en este tema del COVID no hay vencedores ni vencidos, ¿verdad? Yo creo que hemos pasado, gracias a Dios, y yo le doy la gloria a Él, nos hemos recuperado, porque yo no creo que aquellos que hayan caído, como el caso del colega, el doctor Díaz Pérez, que es un colega y amigo, ¿verdad?, sea un perdedor, ¿verdad? Así que con todo respeto, creo que sencillamente nos hemos recuperado, todavía seguimos aprendiendo. Sin lugar a dudas, doctor. Simplemente le quería hacer una última pregunta, al menos de mi parte, con respecto al viraje en el diagnóstico y fundamentalmente en el tratamiento, que usted ya en cierta forma estuvo enfocando, pero ayer se publicaba la información que señalaba que aparentemente ya no se debería tratar, en algunos casos fundamentalmente como una neumonía, sino más bien como una trombosis pulmonar. ¿Usted maneja esa información concreta ya que ha tenido contacto con médicos de Italia? No, te explico, son informaciones que recibí. Yo no estoy reconectado a la parte médica con detalle, de hecho no estoy haciendo la parte asistencial propiamente dicha. Entonces, no podría decirte, sí sé que el protocolo ha cambiado, sí sé porque me han enviado y lo he mirado así rápidamente. Si yo comparo lo que a mí me hicieron y lo que hoy se está haciendo, sí sé que hay algo de diferencia, eso te puedo decir con certeza. Estamos avanzando, estamos aprendiendo más. Y sí, el tema de la trombosis fue algo que se revelaron los estudios de patología en Italia. Perfecto, gracias doctor, muchísimas gracias y gracias por este tiempo y dedicarnos un poco la experiencia, contarnos la experiencia que tuvo. Gracias a ustedes también por el interés de lo que están haciendo, porque todos sepamos qué hacer, cómo cuidarnos y lo que he vivido. El doctor Raúl Ramírez Niza.